bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos dos invitados de lujo, la profesora Dolly Montoya, nuestra rectora de la universidad, PhD en Ciencias, y el profesor Carlos Augusto Hernández, nuestro vicerrector académico, PhD en Educación, para sintetizar y no ponernos a hablar de más cargos y trayectorias, como sabrán nuestros oyentes. Y los hemos invitado para hablar de lo que la universidad va a hacer en este año en favor de toda esta dinámica nacional de conflictividad que se dio desde el año pasado. Y en ese sentido yo quisiera entonces recordarle a nuestros televidentes que el año pasado tuvimos desde los últimos 3 meses una agitación social muy importante que terminó después en todas las marchas, movilizaciones y demás. Yo quisiera en principio preguntarles a la rectora Dolly y por supuesto también a Carlos Augusto después, ¿cómo analizan ustedes las razones por las cuales se dieron esas movilizaciones ciudadanas y mucho más especialmente, si se quiere, la del sector educación, que es el que nos compete? Pues gracias, Alejo, por estar en este programa. Felicitaciones al Centro de Pensamiento, que siempre está con la paz en su foco. Yo quería solamente decir que para todos los colombianos es conocido que llega un momento en que la sociedad siente que debe protestar y hacer un pare y decir basta. Y eso ocurrió el año pasado. O sea, y creo que los puntos fundamentales de esa protesta radican en gran parte en la corrupción, en que se pagan los impuestos y no se ven, en toda la corrupción que ha penetrado el ADN de muchos funcionarios, pero también de empresas. Hasta antes empezó en las altas esferas, ahora ya va hasta todo el mundo, o sea que se ha vuelto como parte del ADN lo que tenemos que transformar y no podemos continuar así. Entonces la población dice basta a la corrupción, basta a la no educación, a la falta de cobertura educativa, que es otro punto fundamental, y también dice basta a la desigualdad de este país. Entonces se para el país y dice basta, y se protesta, y hay una voz que escucha la clase media y los demás sectores, y esto ha sido muy importante, pero fíjate que la protesta es una etapa, pero uno no puede seguir parado en la protesta. Luego hay que hacer propuestas. Entonces la Universidad Nacional de Colombia es una universidad del Estado y la única entidad del Estado que puede pensar, que debe pensar y que le toca obligatoriamente hacer propuestas de Estado es a la universidad pública en este país. Y yo creo que esta tarea es fundamental para nosotros, entender eso, entender que desde las universidades públicas tenemos que generar propuestas a la comunidad y no darle la espalda a la universidad, a la comunidad, salir de vacaciones y decir a mí no me interesa eso, vamos de vacaciones y miremos a ver qué pasa con el paro. Entonces decidimos establecer con la Vicerrectoría Académica 10 cátedras que son estos problemas que afloraron en el paro pasado, son problemas viejos del país, eso no es nuevo. O sea, afloran porque ya son viejos. Los nuevos no afloran todavía, van a aflorar luego. Entonces, en esto de la desconfianza en las instituciones, pues nosotros sabemos que las instituciones educativas tenemos esa responsabilidad y tomamos la bandera y vamos a responder con propuestas desde la universidad. Profe Carlos Augusto, ¿cuál es su análisis? No, estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado la rectora, en particular con esa carga histórica de desigualdad que traemos hace tiempos, y me parece que hay una juventud que en este momento comienza a comprometerse con los destinos del país. No encuentra
formas claras de imaginar y construir su futuro. Y en ese sentido, pues, sale a protestar. Además, hay como nuevos problemas. En la medida en que hay cambios culturales importantes, emergen nuevas razones, nuevas formas de exclusión se hacen visibles, y eso hace que se agrupen muchísimos sectores que están dispuestos a compartir los ejercicios de la protesta. La profesora Dolly mencionó unas cátedras. Eso tiene que ver, por lo que señaló, con lo que podríamos llamar cuáles fueron los temas más importantes que de alguna manera asomaron en la protesta. Probablemente pues, son muchos, tanto que el país sabe que se habló de un pliego kilométrico de más de 100 temas, pero eso refleja todas esas inconformidades latentes. Pero dentro de esos, ¿cuáles son los temas que, a juicio de usted, profesora Dolly, fueron los más relevantes y que entiendo es lo que la universidad ahora le está proponiendo al país que sea un campo de reflexión, de análisis y de construcción de soluciones? Digamos que también hay que decir que durante el paro pasado se construyeron unas mesas nacionales de gobierno en diferentes áreas. Nosotros también participamos en esas mesas, específicamente con la Comisión de Sabios, que algunos de sus miembros están trabajando en esta mesa de educación, y se han definido unos temas que han sido muy importantes porque la educación es muy importante para el país. O sea, un país sin educación de calidad, sin formación desde el ser, de transformar el ser humano para que se respete a sí mismo, al otro, a la comunidad y al medio ambiente, es muy difícil que un país pueda crecer, porque tiene que desarrollar actitudes ciudadanas y aptitudes con P de conocimiento. Entonces, digamos que la educación es el eslabón primero de la cadena. La ciencia, la tecnología y la innovación son los siguientes eslabones de la cadena, y las universidades públicas tenemos que equilibrar para que ningún eslabón de la cadena se nos pueda quedar por fuera. Porque nosotros, si hablamos de la sociedad del conocimiento, nosotros tenemos que llegar con nuevas ideas. Un país que no genera conocimiento está condenado a copiarlo. Y mientras copiemos no vamos a ser autónomos ni independientes. Entonces, esa es una razón de por qué la educación es tan importante y por qué es una cátedra, tanto de gobierno como de la universidad. Pero hay otras cátedras que son fundamentales. Bueno, somos educados si no vivimos en paz, si es un país polarizado, donde los polarizadores siempre ganan y siempre hay víctimas y victimarios. Y los polarizadores, los que ganan son los polarizadores que han hecho de la guerra un negocio. Entonces, la paz, para poder crecer un país, necesitamos paz. Ese es otro tema. Además, hay temas como salud, que son fundamentales, y también las reformas de salud, o sea, como comida, vestido y techo, que son las necesidades básicas de los colombianos, y de mirar todo lo que está moviendo en este momento para trabajar en esas áreas. Y un área que me parece a mí que también ha sido fundamental en la universidad es cómo hacemos política pública, que todas estas cátedras se va a hacer política pública como propuestas para que sean discutidas, y no vamos a decir que nosotros vamos a decir qué hace el país, pero sí tenemos desde la academia posturas muy claras de cómo hay que hacerlo. Ya las decisiones no las tomamos nosotros, pero tenemos la obligación de tener posturas claras, y como tenemos vocación de trascendencia a las comunidades, nuestra postura como universidad es nuestra vocación de trascendencia a las comunidades. Entonces ahí el profe Carlos Augusto te puede escribir cada una de las cátedras que se han planeado, pero en ese contexto esta es como decir, bueno, los derechos fundamentales, y además pues ahora está discutiendo de salarios, ¿cierto? Cómo hacer la reforma salarial, pensional, etcétera, y sobre eso también vamos a hacer cátedras, porque hay mucha gente que sabe de eso y no van a ser nuestras, van a ser de todo el que quiera opinar. Entonces me parece que va a ser un escenario muy lindo para poder que muchos sectores podamos confluir y podamos hacer propuestas reales para empezar a transformar, porque cada uno tiene una responsabilidad en la transformación del país. Profesor Carlos Augusto, entonces
además de las que ya mencionó la profesora Dolly, cuáles son los otros temas de las cátedras. Pues pienso que la mayoría de los temas, o los temas en general de las cátedras que se van a ofrecer en este semestre, ya estuvieron planteados por la profesora Dolly. Digamos que los podemos resumir. Los podemos resumir. Entonces, digamos, tenemos una cátedra sobre reforma tributaria y grupo empresarial bicentenario, que estaría coordinada fundamentalmente por la Facultad de Ciencias Económicas. Tenemos una cátedra sobre reforma pensional y reforma laboral, en la cual pues tenemos el compromiso de la Facultad de Derecho y en especial de su decano. Tenemos una cátedra sobre problemas de salud, donde se llama La Salud en Colombia, donde hay un grupo de profesores de las facultades de medicina, enfermería, odontología, las facultades de salud fundamental, los departamentos encargados de la salud que van a reflexionar sobre esta problemática, y hay unos profesores líderes que han venido trabajando sobre estos asuntos y van a estar coordinando la cátedra. Tenemos una cátedra sobre el problema agrario en Colombia. Tenemos una sede, las cátedras, quiero aclarar, son cátedras que son ofrecidas en las distintas sedes, son unas cátedras intersedes. La rectora ha querido que sean unas cátedras nacionales y van a ser lideradas algunas por las sedes. Entonces, la sede de Palmira va a liderar esta cátedra sobre el problema agrario. Y tenemos, por parte de la sede de Manizales, ellos van a liderar una cátedra sobre el problema ambiental. Allí hay un grupo que trabaja, además del grupo tradicional del IDEA, hay un grupo que trabaja sobre el pensamiento ambiental. Y tenemos la cátedra sobre la paz, que es una cátedra sobre la construcción de la paz, sobre la consolidación de la paz en Colombia, que va a ser liderada por el profesor Alejo Vargas, a quien tengo frente a mí. Ese es el conjunto de las 6 cátedras. Gracias, profe Carlos Augusto, pero esta es, por decirlo así, la primera parte, ¿cierto? Sí. Porque tengo entendido que para el segundo semestre de este año van a haber otros temas adicionales que también van a ser objeto de cátedra. Incluso, me imagino, esto es especulación mía, podría haber alguna de esas cátedras que pudiera continuar si hubiera necesidad en una segunda cátedra en el siguiente semestre. Esa es un poco la inquietud. Y lo otro, profe Dolly, eso van a ser unas cátedras solamente de profesores de la universidad, para estudiantes de la universidad, y digamos, más un ejercicio, o por el contrario, se busca abrir al país esas cátedras. Bueno, Alejo, el vicerrector ha estado reunido con los estudiantes, nuestros representantes estudiantiles, y están colaborando de una manera increíble, entusiasmados, porque es traer a la academia el estudio de los problemas sociales. Entonces, los representantes estudiantiles han estado súper comprometidos. Nosotros tenemos el soporte interno para hacerlo, pero no tiene sentido si se hacen entre nosotros mismos. Tenemos que hacerlo con otros actores de la sociedad, con expertos, porque las cátedras van a tener 3 momentos. O sea, el primer momento es, traigamos los que saben del tema, mostrémosle a todo el mundo, a toda la gente que asiste a las cátedras, que se ha dicho que son 100 estudiantes en general, no importa de dónde, o sea, se puede escribir gente de afuera también y hay un certificado. O sea, no importa, y además queremos que en algunas de ellas se haga por streaming y que podamos abrir realmente este debate. La universidad lo coordina,
pero no es solo de la universidad. No tendría sentido hacer unas cátedras de problemas nacionales para quedarnos nosotros entre nosotros analizando problemas nacionales. Y porque después de esa primera etapa donde ya nos ubiquemos en qué vamos, entonces está la parte de análisis. La análisis y propuestas. Y después hay una fase editorial, en donde en esa fase editorial se van a publicar los libros. Y se van a sacar libros electrónicos y libros en papel para que todo el mundo los pueda, para que la sociedad los pueda conocer. Y yo creo que va a depender mucho de esa dinámica de contacto con la sociedad, que también tomen la dinámica de las cátedras, porque sí hay unos temas, por ejemplo, anticorrupción, que no la alcanzamos a forma. Es que nosotros arrancamos semestre el 27 de este mes y esto tiene un trámite largo, no la alcanzamos a fundamentar ahora, pero que es muy importante, donde hay varios organismos de control del Estado y donde hay también mucha experiencia de gente que lo ha intentado, porque hay institucionalidad, hay ONGs, hay universidades, hay mucha gente interesada en contar su experiencia y en sacar una política de todo lo que ha venido siendo. Entonces, yo creo que esto tiene sentido si recrea a nivel nacional un pensamiento y unas propuestas para que podamos hacer propuestas de verdad y decir esto es lo que queremos. Ese es un poco el sentido. Ahora ya sobre los detalles de la cátedra, el profesor ha trabajado durísimo con los estudiantes. Ellos han estado de acuerdo con la metodología que propuso el profesor Carlos Augusto. Me estoy adelantando al trabajo que él hizo, pero de todas maneras pues hemos trabajado, hemos hecho la propuesta desde el Consejo Académico, porque esto fue propuesto en el Consejo Académico en el último del año pasado y el Consejo Académico lo aprobó con mucho beneplácito, porque es una forma de que realmente nosotros decimos son campos de diálogo, que el campus sea de diálogo y no de guerra, porque la guerra no se admite en los campus universitarios de ningún tipo, y en eso no compartimos. Nosotros esta es una universidad que le apostó a la paz, le apuesta a la paz y le seguirá apostando a la paz. Entonces no tenemos por qué tolerar grupos armados en la universidad, no importa de dónde vengan. Entonces por eso es tan importante que nos concienticemos. Cuando tú conoces más, decides por ti mismo y eres autónomo. Y entonces ya no te convence con un discurso que no es. Hay formas de servir al país que sí son propositivas y no destructivas. Profe Carlos Augusto, sobre cómo va a ser la metodología de las cátedras. Bueno, yo primero quiero contar que la metodología es una construcción colectiva que realmente ha sido liderada por los representantes estudiantiles. Ellos han hecho las primeras propuestas metodológicas y han hecho las propuestas dentro de la idea que se ha planteado aquí de que las cátedras deben producir propuestas. Entonces la dinámica metodológica se acomoda a ese objetivo fundamental. La universidad es un espacio en donde es posible convocar a los distintos actores en un clima de diálogo y con el soporte del conocimiento que nos ayuda a discutir de una manera más tranquila y más racional. Esperamos que estén entonces dentro de los invitados a las exposiciones, las diferentes posiciones, que esté el gobierno nacional, que estén los tomadores de decisiones, que estén los líderes de la movilización y que se pueda establecer un diálogo franco y que haya, acompañando ese diálogo, un gran trabajo de recuperación de las propuestas, de construcción de propuestas viables. Entonces tenemos una etapa de presentación de los conceptos y de la problemática, como ha dicho la rectora, una etapa de discusión en donde las distintas posiciones establecen claramente sus puntos de vista y se llega a consensos en donde sea posible, y la etapa de producción, de trabajo, que en realidad debe conducir a los documentos. Los estudiantes de posgrado están muy interesados en liderar ese trabajo de edición, junto naturalmente con los profesores de la cátedra, de las propuestas. No solamente tendremos tomadores de decisiones invitados a las cátedras, sino que también buscaremos las mediaciones necesarias
para que las propuestas que se elaboren a partir de las cátedras lleguen a quienes tienen que tomar las decisiones finales alrededor de esas propuestas. Profesora Dolly, ya se nos está acabando el tiempo, pero podríamos decir que esta propuesta de las cátedras sobre grandes problemas nacionales es la gran convocatoria y la gran oferta de la Universidad Nacional al país para que de manera consensuada empecemos a transitar la búsqueda de soluciones a esos problemas. Sí, es un deber de la universidad y es un deber de los académicos, pero es un deber de cada ciudadano. O sea, el reconocimiento de que podemos nosotros pensar y tomar decisiones es muy importante, porque nosotros no le podemos dejar todas las decisiones a los tomadores de decisiones. Nosotros tenemos que hacer propuestas. Bueno, ellos van a tomar las decisiones de todas maneras, pero tomarán decisiones informadas y consensuadas por los actores que se hayan puesto de acuerdo, y se puede establecer un diálogo también con los tomadores de decisiones. Porque yo creo que en un país donde la gente dialoga y no reprime, no pide respeto y respetando, creo que es lo que tenemos que lograr para tener un país mucho más equitativo. Entonces sí, la apuesta de la universidad es acerquemos la academia, sigámosla acercando, la universidad lo ha hecho toda la vida, pero ahora de manera muy contundente también, como en otras ocasiones, como tantos mecanismos que tenemos, como los centros de pensamiento, como todos los centros de investigación, como todo lo que hacemos algo que ahora lo orientemos a traer a la academia los problemas sociales y aprender de la sociedad. Entonces yo creo que en esta universidad que aprende, tenemos que aprender de la sociedad y nosotros podremos también ofertar algo, pero tiene que ser un trabajo humilde y consensuado. Esa es la idea. Profesor Carlos Augusto, ya para cerrar, entonces, ¿tiene la universidad y la vicerrectoría bajo su dirección la gran tarea de orientar estas cátedras y de hacer un ejercicio pedagógico macro para el país? De acuerdo. Naturalmente que todo lo que se puede hacer se hace gracias a las fortalezas que ya ha mencionado la rectora. Llevamos mucho tiempo investigando los problemas nacionales, es uno de los fines de la Universidad Nacional. Tenemos grupos de trabajo sobre los distintos campos problemáticos y naturalmente también después de estas cátedras es posible que emerjan nuevos espacios de reflexión sobre la problemática del país. La universidad tiene la tarea de pensar los problemas del país y naturalmente está en este momento completamente abierta a la reflexión, y la ventaja que tenemos aquí es que esta reflexión que se ha venido haciendo durante largo tiempo y que en muchos espacios ha sido conjunta con los que están verdaderamente viviendo las experiencias e interesados en los temas, pues va a darse en un espacio de diálogo. Yo quiero insistir sobre esa posibilidad que depende fundamentalmente de los apoyos que tengamos y de quienes quieran trabajar con nosotros para pensar estos asuntos graves, importantes del país. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. A los televidentes de La Paz en Foco, muchas gracias. A la rectora Dolly Montoya, al vicerrector académico Carlos Augusto Hernández, por explicarnos esta muy extraordinaria propuesta que la universidad le coloca a sus profesores y estudiantes, pero especialmente al país, para invitarlos a que de manera razonada, dialogada, en la diferencia y en el respeto a la diferencia, podamos avanzar en la construcción de problemas nacionales. Muchísimas gracias a los invitados y a los televidentes. Los esperamos en el próximo programa de La Paz en Foco. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.